Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy, lunes 27 de junio. Wow, estamos a mitad del año. Significa que el próximo lunes estamos ya hacia el final del año. Cómo está corriendo el tiempo y esperamos que este fin de año esté lleno de muchas buenas noticias y que mucho evangelismo podamos hacer en las iglesias y podamos predicar más el evangelio y más personas venir a los pies de Cristo. Bueno, por doquiera ustedes están, bienvenidos, saludos de cualesquiera países en donde nos acompañan y siguen fielmente este programa. Muchas gracias por hacerlo. Por favor, acompáñennos en oración y pidamos la guía de nuestro Señor. Padre, gracias por tu bendición, por ser bueno con nosotros, por la protección y por la provisión, Señor. Te suplicamos que la gracia de tu Espíritu nos abrace y que mientras estudiamos tu palabra podamos todos crecer. Por favor, inspíranos, guíanos y gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a la guía de hoy. Estamos en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 20 y 21. ¿Habrá producción esta noche? Tenemos producción, hay asistente. Bien, debo empezar por decir que los capítulos que corresponden a la lectura de hoy son parte de la historia triste y oscura del rey David. No es nada que nos enorgullezca de este personaje y dista mucho del título El dulce cantor de Israel. Dista mucho también de El matador de gigantes. Dista mucho de un hombre conforme al corazón de Dios. Y estoy aclarándolo desde el principio para también recalcar con preocupación que si David, que fue un gigante espiritual, fue capaz de caer tanto, de hundirse en un abismo de inmoralidad y yo diría también de maldad. Un hombre que conocía al Señor como lo conoció David, que escribió tantos salmos. Llegar a estos extremos no debería sorprenderme porque he leído un poquito la historia de los reyes y su hijo, al cual Dios amó, fue peor. Pero sí debo decir, como advertencia, como preocupación personal y también extendiéndola a todos discúlpenme, a todos los que seguimos el estudio de la palabra. Si fue la historia de él, si nosotros repetimos sus errores, la nuestra va a ser más trágica. De ahí que deberíamos esforzarnos y preocuparnos por no repetir sus errores, sino únicamente evocar sus virtudes. Y bien, vamos pues a la primera pregunta. Dice, explique y aplique el asunto de las 10 concubinas. He encontrado 2 o 3 libros, comentarios, historiadores, que se esfuerzan por dispensar, por aliviar la inmoralidad de David en este punto.
citando de que era parte de la costumbre de la época, que era parte de la cultura, tener un harén para los reyes. Con todo el respeto que esos maestros puedan significarme, debo decir que no hay absolutamente nada en la Biblia ni en la sensatez que justifique semejante depravación. De hecho, Dios dijo que debían ser una nación santa, diferente. Y Dios le advirtió que no debía caer en esta costumbre de los otros reyes. Dijo Swindoll, creo, que David era capaz de matar gigantes, de conquistarlos, pero no era capaz de conquistar su propia lujuria. Y bien acertado, ¿no? Empezamos por decir que las 10 concubinas era una aberración moral. Y mayor aberración fue condenarlas a la viudez sin estar muerto. Ese es un abuso, un machismo. Actitudes misóginas. ¿Basado en qué? ¿Que su hijo se acostó con ellas? ¿Que fue culpa de ellas? No, ¿verdad? Fue totalmente una época de oscuridad terrible. Ahora, estoy seguro que si estuviera en alguna de las clases cuando compartí alguna materia en el seminario 10 o 15 años atrás, en donde tenía la oportunidad que los que estudiaban conmigo preguntaran o cuestionaran incluso mis puntos de vista. Estoy seguro que uno o dos me estarían diciendo: oiga, pastor, ¿no cree que está siendo demasiado atrevido al hablar duro contra el rey David? Pues no, porque la Biblia lo hace. Y hay una frase que rebota en mi mente. Le dijo Spurgeon, si mal no recuerdo: la razón por la que hay tantos charlatanes en el púlpito y tantos políticos corruptos es porque los cristianos no tenemos el valor de decir la verdad. Nos callamos lo que está mal, tanto para líderes religiosos como para líderes políticos. Entonces, ese respeto bíblico, porque sí, la Biblia dice que hay que dar doble honor a los pastores, ¿de acuerdo? También dice que debemos orar por las autoridades, ¿de acuerdo? Pero no dice que debemos aplaudirles el error. Y claro está que señalar el error tampoco significa levantar una rebelión. No estoy como un apologeta tratando de defender la verdad. Esto es historia, ni siquiera es punto doctrinal. Pero sí lo aplico a nuestro diario vivir en el sentido de decir: cuidado, cuidado. Siguiente. Una ejecución justa, la muerte de Seba y Amasa. Si fue justo que David ejecutara a Seba y a Amasa, absolutamente no. Ya sé que dirán: en tiempo de guerra la traición se paga con la muerte. Por favor, esta no es una nación común, no es una cultura pagana. La monarquía de David y luego su dinastía no debía fundarse en las tradiciones del Medio Oriente.
Esto se fundaba en el temor y el respeto a Dios. Sí, porque hoy justo vimos una historia en el colegio de Josué Ujú. 9 y decía que en vez de Josué, en vez de matarlos por la traición, los puso a trabajar. Buen punto. En realidad es muy buena ilustración. ¿Te acordás cómo se llamaba ese pueblo? Sí, no. Génesis, mi pequeña princesa, hace eco que recibió en la clase de hoy, en Biblia, ¿recibiste eso? Donde Josué, ¿y quién te da Biblia, por cierto? Alexa. Alexa. Bueno, saludo a Alexa si está escuchando. La clase que diste hoy quedó en el corazón de Génesis. Josué, en lugar de ejecutar al enemigo y hacer su propia justicia, haciendo eco que Dios no le había dicho que debía destruirlos de esa forma, los convirtió en sirvientes. ¿Eso estás diciendo? Que los traicionó, los engañó, engañaron a Josué porque eran del pueblo vecino y Ok. hicieron pacto con él. Y bueno, no, pero esa es la historia en donde Josué neciamente no consultó a Dios. Ok. Bueno, no se compara mucho, pero lo que sí se puede aplicar, Tite, es que tanto Josué como David, ¿y qué le costaba preguntarle a Dios? Y decirle, Dios, ¿y qué hacemos? No, David, claro, estaba en una época de oscuridad, la muerte. Con razón no se le permitió construir la casa de Dios. Sigamos. La maldad de Saúl era causa de la hambruna a pique. No, la hambruna era causa de los pecados de David. Si la cabeza en ese momento era David, que los... A ver, ¿cómo se llamaba esta tribu? ¿Me olvido? ¿Cuál era? ¿Cuál? La de ahorita. Sí, es como cuál. A ver, ¿quiénes me ayudan y me recuerdan? Los que estaban pidiendo la cabeza de los hijos de Saúl. Ay, ya sé quién es, pero no. Bueno, se me olvidó. Si alguien me lo escribe ahí, en buena hora. Lo único que puede pasar de la hambruna es que te enojes. No, porque la hambruna causa muerte. Es algo trágico, realmente. Ahora, no era culpa de los hijos de Saúl. En este momento ya era culpa de los errores de David. Pero David permite semejante abuso. Gabaonitas, dice. Los gabaonitas. Alex y dice el hermano Murillo. Los gabaonitas. Ok. Bueno, querella. ¿Qué es querella? Es una acusación, una demanda hecha en la corte. Eso es una querella. Finalmente la 6, Tite. ¿Por qué fue Dios propicio a todo esto? Bueno, hay que entender propicio como favorecer. Que Dios favoreció ante tanta maldad, tanta locura, tanta oscuridad moral. No, por favor, no lo entendamos así. Lo que Dios favoreció fue que finalmente intentaran hacer justicia y buscaran corregir el error. No las consecuencias de los horrores que estos estaban cometiendo. Eso es lo que está explicando. Y la última pregunta en cuanto a el libro de Samuel es respecto a estos gigantes. La pregunta es, bueno, ¿y entonces existieron gigantes? Sí, porque... Mejor debo preguntar, ¿existen gigantes? Puede ser. Yo estoy sonriendo porque yo no sé por qué algunos... La NBA. Exacto. Yo no sé por qué algunos cuestionan si existen o no los gigantes. Si hay cantidad de gigantes por el mundo. ¿Qué quita Talo? No, tal es una broma en comparación a esto. Es cierto que en una sociedad con una estatura
supongo que unos 70 promedio o no, ¿verdad? Unos 60 ha de ser el promedio de estatura en este país. Porque si yo jugué básquetbol, bueno, pero mientras yo jugué básquetbol no estaba considerado como los altos, yo estaba entre los normales. Pero sí en el colegio estaba entre los altos. Entonces nosotros no estamos ahí. Pero imagínense personas como Shaquille O'Neal, que creo que mide 2'10". ¿Cómo se llama Mutombo, que mide 2'20". el de la NBA? Ese Shaquille O'Neal. LeBron James, creo que es 2'05". Son monstruos, son realmente monstruos. Y yo no entiendo siquiera cómo caben en un avión. De seguro no viajan en aviones tradicionales. O cómo caben en carros Ahí no pueden comprarse carros caros de los promedio. chinos, porque No. Así es que esto no debería causarnos ninguna sorpresa, la existencia de gigantes. Ahora, que de dónde vinieron, eso es parte del libro del Génesis, pero también encontramos fácilmente respuesta. Bien, ¿hay algo ahí o vamos al libro fin? Sí, el hermano Alcides Reinal Hermano Alcides, buenas noches. dice: el poder al rey David le hizo perderse en sí mismo y por ende cometer muchos errores. Esto nos puede pasar a nosotros también. Gracias por el comentario, hermano Alcides. Yo no estoy seguro si lo que perdió a David era el poder, hermano. Que seguro sumaba. Pero lo que perdió a David siempre fueron las mujeres. Con o sin poder, creo que se hubiera perdido tras ese pecado. Tristemente. Por eso insistí con la frase de Swindoll, que podía conquistar a gigantes, filisteos, eteos y a los judíos mismos, pero no podía conquistar su lujuria. Bueno. Y hermana Sandra Marargueta de Hollywood dice: Hola, hermana Sandra. que ella ha visto ahí personas de más de 2 metros y ella Sí. le llega a la cintura y mide 1,60. Es cierto, es cierto. Yo me encontré en las calles de Nueva York, precisamente con Shaquille O'Neal. Da miedo, da miedo. Imagínense en esa época de guerra. Wow. Y en donde el pleito era hombro a hombro. Bien, vamos al libro fin. Más que interesante, la temática equipándonos para una batalla espiritual. A ver, producción. Sí. Áreas en las que se centran los ataques de Satanás y por qué. Satanás ataca especialmente nuestra mente y nuestros sentimientos o emociones. La pregunta sería ¿por qué? Bueno, es que somos intelecto, sentimiento y voluntad. Y la voluntad en realidad se somete, se sujeta a nuestras emociones y a nuestra mente. Entonces, si Satanás tiene bloqueado o conquistado nuestra mente y nuestras emociones, va a obligarnos a que hagamos lo que a él se le antoje. De ahí que quiere atacar nuestra mente y nuestras emociones. De ahí que es tan importante que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios para protegernos de los ataques, de los dardos del enemigo. ¿Qué sigue? Encuentro de poder. ¿Pueden ustedes imaginar esto? ¿Cómo hay un grupo de religiosos que se dan el trabajo de hacer luchas de poder contra demonios? Y les gritan y los reprenden y les dan órdenes y sostienen grandes discusiones con los demonios y dan conferencias de cómo batallar contra los demonios.
Es increíble hasta dónde llega el fanatismo religioso. ¿Y saben por qué esto tiene popularidad? Por el misticismo implícito. El misterio, el susto, la autoridad. Y cuántos incautos van tras el error. El Evangelio es algo tan práctico. No, yo no estoy diciendo que no existen los demonios. Claro que sí. Y dice la palabra cómo enfrentarlos. Bueno, no digo yo, dice C.S. Lewis, que son dos los grandes gustos de los demonios. Que se les ignore o que se les dé importancia. Esto es darles importancia. ¿Qué sigue? Motivo de los milagros del Señor. Importante, nuestro Señor Jesucristo obró milagros, entre otras cosas. Por supuesto que era amoroso, por supuesto que se compadecía y otras razones más, pero la certificación prioritaria era ratificar y comprobar su señorío, su deidad, su autoridad como el Mesías príncipe. Esa era la razón. Y esto obviamente nos lleva a la otra pregunta. Las señales de los apóstoles. ¿Y por qué hoy día hay personas que quieren exigir el título de apostolado? No quiero ser grosero, no quiero causar discrepancia. Soy un simple instructor de la Biblia. Y como tal digo, todos aquellos que utilizan el título de pastor con propiedad, con derecho, con autoridad, con mérito. Yo debo decir, ¿en serio tan buenos son? ¿Ustedes se creen con la autoridad para reclamar el título de pastor? No estoy seguro de que los admiro. Quizás yo soy demasiado pecaminoso y demasiado incompetente. Porque a mí me apena mucho usar el título de pastor. Me apena mucho porque sé que no califico. Me apena mucho porque quisiera llevar tan grande reconocimiento con dignidad, sin mácula. Pero lo cierto es que mis errores, mis pecados, mi incompetencia, me descalifican. Cuando algunos hermanos de la iglesia me dicen, mi pastor, mi corazón les agradece. Me siento tan comprometido con ellos y tan humillado delante de Dios porque no soy el pastor que debería ser. Y no es que yo soy bueno, por eso tengo ese sentimiento y me estoy pintando como humilde, que seguramente no lo soy, es otra de mis incompetencias. Estoy hablando no solo por mí, estoy hablando por muchos otros siervos que conozco y que se sienten como yo. Y quizás esa es la razón, mi incompetencia por la cual algunos en la iglesia, de hecho, ni pastor me dicen. Usan mi nombre o usan otros títulos. Pastores. ¿Quién me dice mi pastorcito? ¿Quién? ¿Vos? Oh,
Espero que con cariño. No, me estaba riendo porque algunos amigos dicen cosas como maestro, haciendo eco al jefe de los albañiles. Jefe. Sí, hay otros que me dicen jefe. Patrón. Patrón, sí. Patrón. Y mi hijo que dice viejo. Ese es el título más. También te digo albañil, algo así. Pero eso no me ofende. Yo quiero creer que me lo dicen con cariño. Lo que estoy, sí usa lo que estudié de la ingeniería. Pero lo que yo quiero creer que ellos me lo dicen con cariño y no de forma despectiva. Por la amistad que nos une, la cercanía. Y a mí no me incomoda. Carlos está bien, hermano es perfecto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Quisiera conocer los que se firman como apóstoles. ¡Wow! Su santidad. Porque obviamente después del pastor, el apostolado es un pastor de pastores. ¿Y ellos se creen pastor de pastores? Deben tener una santidad, una competencia y una calificación que si en realidad la tienen, yo tendría que admirarlos. Pero no habla de humildad alguien que usa el título. En todo caso, si otro se lo quisiera dar, bien por ellos. Pero que ellos se firmen así y pongan eso en sus tarjetas. Bueno, quiera Dios que en realidad su proceder esté de acuerdo con dicho título y dicha autoridad. Si es así, bien por ustedes. Y si no, triste por aquellos que son dirigidos por ellos. Creo que es mejor buscar siervos que nos guíen y que nos enseñen a nosotros convertirnos en siervos. Bien, no tengo más tiempo, me refiero, y no sé si había algo de último momento. Sandra Mar. Sí, hermana Usted es un Sandra. gran pastor. Yo he sido muy bendecida con su enseñanza. Siempre oro por usted y su ministerio. Gracias, hermana Sandra. Hermano Lisandro. Me conforta. La verdad, pastor, yo lo veo como un maestro, pues hace 1001 cosas para que entendamos la palabra lo más fácil posible. Aprecio su comentario, hermano. Y hermano Elliot dice, pastor, Muy usted fino. y su familia son de bendición para todos. Muchas gracias. Pero ¿saben qué? Jenny está leyendo todo eso porque Espérate, hermana está congraciándose. Hermana Emma dice, no se Cuando me ponen otras cosas no las lees. Hermana Emma dice, no se sienta así. Está ahí porque Dios lo quiere y Él lo permite, ¿verdad? Gracias, hermana Pero Emma. cuando los saludan desde allá. Gracias. Desde... Sí, cuando me regañan, no, Jenny no quiere leer eso y manda al administrador que lo anule. Gracias, ha sido un buen tiempo. Espero que Dios nos siga guiando a todos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pasen feliz noche y sigamos sirviendo a nuestro Señor. Adiós a todos.